en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Me alegra saludarlos, que nos encontremos para darnos la esperanza oportuna, más cuando acompañamos la familia de nuestra hermana Gloria del Pilar en este encuentro que ella ya vive en las alegrías del cielo. Y nosotros venimos entendiendo que nuestro referente es el Señor, y hay muchas cosas que se suman como a toda la realidad de la palabra de Dios. Y yo pienso que cuando la semana pasada les decía que les tenía un regalito, y que ese regalito como que precisamente está ahí en el trasfondo de todas estas palabras que hemos escuchado, tanto en lo que narra el profeta Isaías, que es una prefiguración o una palabra profética de lo que acontecerá en la cruz, en los poemas del varón de dolores, en aquellos momentos en los cuales, como dice el profeta, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. Es como vislumbrando el profeta lo que acontecerá con Jesús aquella tarde de Viernes Santo, en el cual su rostro se desconfigura. Entonces yo pienso que en la desconfiguración de ese rostro estamos todos. Cuando muere un ser querido, cuando estamos orando por un enfermo agonizante,
Cuando estamos viviendo un momento de prueba, el rostro se nos desconfigura, ¿cierto? Y por eso pienso yo que el dolor y el sufrimiento del hombre, el que estamos enfrentando en este momento, siempre lo tenemos que poner en Cristo, porque igual su rostro sufriente, ensangrentado, tendrá una sanación y un resplandor y una gracia propia del Hijo de Dios, ¿no? Y entonces en esa primera lectura encontramos como el triste rostro de nuestros sufrimientos, pero ya en el Evangelio pareciera que el Señor como que quisiera plantear quién dice la gente que soy yo. En el Evangelio es muy bonito porque no quiere Jesús saber de él por aumentar su fama, porque por allá en el Evangelio de San Lucas dice que mientras más crecía la fama del Señor, él se apartaba a los lugares en silencio, pues a hacer oración. A él no le gusta la fama del hombre de hoy, la fama del que está en el yate, del que está con mujeres y todo lo postea en sus redes. A Jesús no le importa ese tipo de fama, cierto, esa fama aparentosa, inaportante, cierto, ese tipo de fama no le gusta. Él quiere saber qué está significando él en el camino en sus vidas, pero también en el camino de la gente, cierto. Y por eso empiezan a expresar, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías. Jesús quiere como recoger la impresión de si Dios está obrando en mí y he podido resucitar al muerto, he podido devolver la escucha al sordo. Recuerden el Evangelio de la semana pasada, he logrado devolver la sanación al leproso. Estamos en unas semanas de milagros. ¿Qué puedo hacer de más? Pero ¿quién realmente estoy siendo para la gente? ¿Cierto? Y hasta que Pedro dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Entonces ahí también está el trasfondo de quién será Jesús para mí, ¿cierto? Y qué bueno que Jesús sea mucho, porque yo creo que necesitamos de Jesús para superar este momento. Yo creo que si Cristo no hubiese pasado por mi vida, todavía estuviera yendo al cementerio, ¿no? Estuviera yendo al cementerio sin falta, pero afortunadamente Cristo llega a mi vida, y de esa misma manera quiero yo que llegue a sus vidas. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser aquel que deje su imagen y su rostro completamente significativo para vivir la vida y para entender que aunque me despido de quien amo, yo tengo que continuar. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo, ¿cierto? Hoy escuchaba las noticias que murió Abismael Guzmán. Seguramente muchos no sabrán quién es. El gran terrorista que asesinó más de 30,000 peruanos con un movimiento guerrillero llamado Sendero Luminoso. Hoy tuvo su fin. Y yo pensaba como en ese señor y yo decía, Dios mío bendito, uno con qué cara se le presenta a mi Dios después de uno haber generado tanto llanto, tanto luto, tanto desequilibrio social. No, ese es para los peruanos como decir para nosotros un mono jojoy, o esos guerrilleros y esos paramilitares que han hecho tanto daño, y esos narcotraficantes que lastimosamente son personas que también son finitas, que también les llega a su final. Y lo triste es qué rostro de Dios van a contemplar. Si nos quedamos en esa apreciación, el regalito que yo les tengo es este. Qué curioso, yo no sabía que hoy nos íbamos a encontrar con esta palabra, pero para que sea muy acorde como con este regalo, que yo quiero que se lo lleven y que el compromiso es que lo traigan enmarcado para bendecirlo. Ese es el compromiso. Es esta imagen que está a mi derecha. Y yo dije,
esta tiene que ser como la cédula, este tendría que ser como el nexo de esta casita que dice lo más de lindo, Jesús Eucaristía, mi casita del cielo. ¿De dónde viene esa expresión? Algún día un niño entró con la mamá, o la mamá pues con su pequeño de unos 3, 4 añitos, creo que más o menos es 3 añitos, y estaba yo por aquí y la mamá se me acercó y me dice: padre, mi niño me insiste tanto que lo traiga a la casita del cielo. Y a mí me llamó la atención como esa expresión. El niño le decía que esta es la casita del cielo. Esta es la casita del cielo donde vienes por la esperanza y la fortaleza de tu alma a sanarte, a tener una experiencia de Dios y de manera especial a volver a configurar en tu vida el rostro de Cristo. Cierto, yo al final le daré una bendición a la familia de Gloria del Pilar, pero qué bueno que lleven en su semblante la imagen de Cristo. Ahí no está crucificado, ni como narra la primera lectura, está como le tenemos que comer, Eucaristía viva, está como tiene que ayudarle a nuestra vida tan frágil, tan humana. Somos tan frágiles, yo todos los días me doy cuenta de lo frágiles que somos y necesitamos mucho de Él. Y cuando yo pienso que el ser humano se convence totalmente de que necesita de Cristo, no renuncia jamás a Él. Es más, no se va de la iglesia, no dice me cambié de religión, no dice es que en esa religión me explican mejor. No, yo quisiera que nunca dejaras de tener a Cristo con su semblante maravilloso, vivo, pleno en tu vida. Aún como dice el salmista que me encantan, arrancó mi alma de la muerte, la mía la ha arrancado, yo sé que la tuya también, mis ojos de las lágrimas hemos llorado. Y qué tal que aún nuestra vida estuviese más sumergida en experiencia de lágrimas. Las lágrimas vienen, limpian, purifican, generan algo, pero también el Señor arranca mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Por eso yo quiero que hoy camines en presencia del Señor. Hoy yo quiero que tengas este lindo regalo, yo te lo quiero dar. No lo dañes, no lo botes. Es como la cédula de la parroquia en sus casas. ¿Y por qué? Porque a todos los niños que yo bautizo se los presento de inmediato a Jesús Eucaristía. Y por eso yo creo que la vida nuestra tiene que ser distinta. Acérquense por esta imagen que yo se las quiero dar personalmente. Hagan una filita, vengan, porque yo quiero que tengan esta imagen. Vamos a poner un canto a Jesús Eucaristía, y de verdad que el Señor ilumine sus vidas y lleve todo a feliz término. Amén. Y se las quiero entregar con mucho cariño, para que el Señor vaya con ustedes, ¿no? Y qué lindo el salmo: caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Ánimo pues, Mateo, a mirar, contemplar y a enamorarnos bastante de Jesús Eucaristía. Mándelo a enmarcar, así como manda a enmarcar cualquier otro afiche. Este es el más importante, porque tendrás a Jesús contigo en tu casa. Amén. Amén. Eso es muy lindo, entregarles este
Y vamos a decirle al Señor, qué bendición que hoy esta imagen plasma un Cristo sanado, un Cristo sanándome, un Cristo que me alimenta, un Cristo vivo, un Cristo que es la mejor muestra del amor del Padre. Y si el Señor te preguntara, ¿y quién soy yo para ti?, qué bueno que tú le dijeras, eres el que me consuelas, el que me llena de esperanza, en un templo que lleva tu nombre y que hago todo lo posible por hacer que mi vida en este lugar crezca espiritualmente. Hermanos, ustedes creen